¿Qué tal, mis queridos amigos, amigas, hermanos y hermanas? Qué gusto saludarles nuevamente en un episodio más de este video podcast Divina Humanidad. Nuevamente, bienvenidos todos, todas. Me alegra muchísimo volver a saludarlos, estar en contacto, estar de manera cercana con cada uno de ustedes a través, pues, de este medio. Y pues no hay mejor forma de estar unidos que teniendo la intención. Y esa es la intención que yo tengo de estar unido con ustedes para compartir momentos de reflexión, recordar también esa acción de Dios en nuestras vidas y sobre todo conocer nuestra humanidad también que ha sido pues santificada por el Señor y que podemos decirlo divinizada también. Así que por eso el nombre de este podcast de Divina Humanidad. Y hoy vamos a aterrizar la temporada anterior que tuvimos con la doctora Janet William, que nuevamente agradezco el que haya estado con nosotros durante una temporada completa para hablar sobre la tanatología y los diversos aspectos que se abordan desde esta parte de la ciencia psicológica. Y hoy vamos a hablar sobre el acompañamiento que se le puede brindar a las personas cuando se tiene precisamente esta triste experiencia del duelo. Y no olvidemos que el duelo, como ya nos había dicho la doctora Williams, y aquí lo abordaremos nuevamente el día de hoy, pero ya de una manera más sintética. Recuerden que hay diversos tipos de duelos. Ordinariamente nos enfocamos en el duelo de la pérdida de un ser querido, de un amigo, de un conocido, que ha hecho una huella o ha provocado una huella en nuestro corazón. Siempre nos enfocamos ahí, pero hay diversos tipos de duelos y como les acabo de comentar, como el duelo ante la pérdida de los seres queridos es la que más nos lastima, la que más pensamos que nos lacera, pues vamos a enfocarnos en cierta manera en este duelo. Así que hoy tenemos una invitada especial también, como siempre lo hacemos en este espacio. Tenemos la grata presencia de la maestra Luz María Noemí González Jiménez, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias, maestra, por estar con nosotros en este episodio. Ella es licenciada en Desarrollo Humano, Desarrollo Psicológico, Afectivo y Social. También tiene una maestría en Estrategias Reeducacionales. También es facilitadora en envejecimiento activo y tiene una especialidad en logoterapia y diplomado en logoterapia para parejas, ¿no? Ese también es un tema muy bueno, las parejas, ¿no? Creo que también vamos en algún momento nos hacemos ese espacio, maestra, para platicar sobre también esa importancia del acompañamiento de las parejas, ¿no? Porque a veces se piensa que se sabe todo y no es así. No. Muchas gracias, maestra. Bienvenida aquí a Divina Humanidad. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar de un grupo de acompañamiento que usted maneja junto con otras compañeras Así es. Y se enfocan de manera especial a acompañar a las personas en el duelo ante pérdida, sobre todo de los seres queridos, ¿no? Vamos a hablar de ello, maestra, ¿y cómo nace? Porque todo siempre tiene un impulso, ¿no? Como que hay una idea. Pero ¿cómo nace este deseo de armar este equipo para acompañar? Platícanos. Y fíjese cómo nace, pero cómo llega, ¿no? Porque también es esta parte de cómo llega. Sí. Bueno, surge a raíz de... nosotros somos licenciados en Desarrollo Humano, mis tres compañeras y yo, y bueno, pues empezamos a indagar sobre todo esto que hay, cómo se aborda toda esta parte desde la parte humanista. Y bueno, su servidora se capacita en un grupo que se llama Agape, el cual me facilita toda la información, me entrena y me capacita. Sí. Y voy más allá, me permite capacitar también a otras compañeras para poder facilitar estos procesos de duelo. Entonces, bueno, llego a este grupo viene de un concepto que maneja un profesor de origen colombiano llamado Jorge Montoya Carrasquilla, donde lo que él propone es, bueno, si todos vamos a llegar a esta parte tan dolorosa, ¿por qué no hay una educación en duelo para todo esto?
¿no? Y para mucha gente le va a parecer extraño el decir educarse para el duelo. Claro. Sí, sí, es totalmente extraño porque es algo que en lo que no queremos pensar. Ajá, Es algo que por lo que nadie queremos pasar, eso es sí. un hecho. Pero desafortunadamente la vida sabemos hacia dónde nos lleva, que es justamente a la muerte y a la pérdida también de nuestros seres queridos. Entonces, el poder llevar una educación o saber sobre una educación ante el duelo, pues lo que va a permitir, según el profesor Montoya, es tener herramientas para afrontar. Pero claro que yo creo que si abro una escuela ahorita de educación en duelo no va a ir nadie, Sí, ¿no? ¿no? Y entonces lo tomamos justo como después de la pérdida, entonces la persona entra a su pérdida y entra a esto que se conoce como duelo, pero que nos falta muchas veces decir proceso de duelo, porque es un proceso, no es algo que se da repentinamente, sino va paso a paso y a su ritmo de cada quien. Y Incluso justamente, es un proceso que nos ayuda a sanar el dolor provocado por la partida de la claro, persona. claro, la idea es justamente que ante esta pérdida, ante esto tan doloroso, pues nuestro sistema se cae, nuestra forma de vida se mueve, nuestro sentido de vida, no todos los días sabíamos qué íbamos a hacer y de repente se nos acabó, ¿no? Y Sí. sobre todo en muertes repentinas, ¿no? Se nos acabó. Entonces, ¿qué hago ya ahora después de? ¿Qué hago? Bueno, estás viviendo un proceso de duelo, en donde la idea es que te vuelvas a reencontrar, resignifiques y ordenes tu vida para continuar, porque la vida pues va a seguir. Seguir, exactamente. Y como decimos, creo que en algún momento en la temporada de tanatología yo comentaba que como todos estamos acostumbrados a dejarlo todo hasta el final, ¿no? Y este tipo de cosas, no, pues ¿para qué voy a prepararme para el duelo? No faltará quien lo diga, pues ¿para qué me preparo para el duelo? Si, ay, no, es como estar augurando la muerte de alguien. Ya ve que tenemos también esa parte fantasiosa, ¿no? Que cuando según se habla de algún tema, es decir, estarlo augurando, no, ¿y qué tal? Y como lamentablemente coincide que a veces viene la idea de la gente, y vuelvo a repetir la palabra, coincide que a alguien le toca partir en casa, esa idea de fantástica ya se imprimió en la mente y dijo, no, es que fue mi culpa, y se culpa, ¿no? Entonces, hay que trabajar esto y el proceso, porque entender eso, que el duelo es un proceso. Sí, no es algo que es de ahorita Sí, y porque mañana mucha gente se enfoca que es como una enfermedad, también no es ¿no? una enfermedad, es Ajá, un proceso en el cual entramos ante la pérdida de nuestro ser querido. claro, y es un ¿no? proceso sanador, a Es fin un de proceso cuentas. Ok. sanador. Entonces, este grupo es una terapia grupal. Lo manejamos nosotros como terapia grupal, Ujú. justamente para poder abordar todos estos temas de manera un tanto vivencial. Ok. Sí, un tanto vivencial. Si bien la educación en duelo tiene mucho soporte teórico, también la parte vivencial, la parte de la experiencia de cada uno de los integrantes Ujú. es muy valiosa. Es muy Ok. valiosa para el propio proceso de sanación. Sí, De sí. sanación. Porque el sentirse acompañado también es importante. Y una de las cosas que tiene el duelo, que creo que lo vamos a tratar de una manera rápida, es que eh, uno de los, una de las experiencias es que la gente se aparta, Se ¿no? aísla. Se aísla. Entonces eso provoca también el, ahora sí, meterse en una encrucijada porque ya no hay quien me acompañe y siento que yo soy el que lo estoy sufriendo de una manera tan grave. Y cuando me doy cuenta que hay otros que están sufriendo lo mismo, eso también reconforta, Claro, ¿no? claro. Tenemos en cuenta que el duelo nos lleva al aislamiento. Sí, nos Por lleva. naturaleza. Por naturaleza nos Ok. lleva, o sea, vaya, si habláramos de emociones, sería lo contrario a la alegría, ¿no? Estamos en Claro. la tristeza, donde esta tristeza me lleva a mí hacia adentro, hacia aislarme, sin no querer saber nada. No. Pero, y justamente lo que dice, padre, el duelo, el sufrimiento lo viven en soledad. Se vive en soledad. Podemos decir que hay necesidad de que hay que salir de esa soledad. Sí. O sea, para ayudar a que este proceso llamado duelo se pueda ir trabajando de la mejor manera,
lo mejor posible es sacar a la persona de su Sí, aislamiento. hay dos cosas. Una, tener claro que el duelo nadie lo va a vivir por nosotros. Sí, O sea, es algo sí. que de Incluso plano, me atrevo a decir que es muy particular, aunque claro. tenga etapas, Ujú. porque ya lo vimos Sí. en un Ujú. episodio anterior, aunque haya etapas, se viven de manera muy particular. Claro. Nadie vive Ujú. la negación, por ejemplo, De la de una misma manera Ujú. igual, ¿no? Que es un concepto que antiguamente se tenía la idea que así debería de ser. Ajá. Y hoy justamente con esta educación lo que se pretende es que te des cuenta que sí lo estás viviendo de una manera quizás parecida a otros, pero no igual. Ah, ok. ¿Sí? Okay. No igual. Pero que el voltear a ver al otro también te puede dar la luz para poder ver qué es lo que vas a hacer, ¿no? Qué es lo que se puede hacer. O sea, me viene la idea, una idea a la mente, que incluso que cuando uno está en ese duelo, en esa tristeza, y ve uno más triste que uno, híjole, pues voy a tratar de animarlo. Entonces ya es como que da uno ese brinco, ¿no? Bueno, después de Ujú, un proceso de, porque también es un proceso de autoconocimiento, ¿eh? ujú. O sea, vaya, nos conocemos dentro de este dolor. Ajá. Y entonces al último, justamente es como mirar al otro, como con estas ganas de, a ver, ¿sabes Sí, qué? Yo pude y quizás tú también puedes. sí, porque los problemas y las crisis son las que nos hacen darnos cuenta hasta dónde podemos llegar Claro. y darnos a conocer o entender o conocer, como usted bien acaba de decir, que tenemos un potencial y pensamos que eso no existía en nosotros. Ay, sí pude, o puedo hacer esto, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. el dolor también, ¿no? Claro. Entonces es un proceso de Sí, una de sanación las excelente. cosas que hacemos de alguna Ujú, manera inconsciente, lo quiero poner, es querer quitar ese dolor, ok, querer quitar ese sufrimiento. ujú, Y justo en ese dolor, en ese sufrimiento, de una manera grata, de una manera mm, comprensiva, ujú, ¿sí? Encontramos todos esos recursos. ok, Porque justamente ahorita estaríamos pasando un proceso de duelo, pero durante nuestra vida hemos pasado muchas cosas también que nos permiten reconocer justo esos recursos que en ok, estos momentos no se no alcanzan sé, a ver. tío. Sí, y cuál es la finalidad de conocer este círculo de acompañamiento bajo la guía de la maestra Noemí y sus demás compañeras? Es que si tú estás viviendo alguna etapa de duelo, de dolor, ¿verdad? Te dé la oportunidad de sanar. O sea, te dé la oportunidad de superar ese duelo, porque, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero también hay gente que se quiere por deseo, ahora sí que decisión, estancarse en ese duelo, ¿no? Y no superarlo, como lo platicamos anteriormente, y también saldrá. Entonces, es para que al conocer que existe este apoyo, este acompañamiento, pues ustedes también puedan acercarse, pedir información y poder trabajar esto. Claro. Excelente, excelente. ¿Cuál es el objetivo que en el camino se han planteado ustedes para ayudar a los demás? Bueno, uno de los primeros objetivos, aunque pareciese que está dado, no está Ujú, dado, es generar un espacio de escucha. ujú, Muy importante. O sea, generar un encuentro donde nuestra escucha se pueda abrir. ujú, ¿No? Entonces, nuestro primer objetivo es generar un espacio de ayuda, de escucha, acompañamiento, ¿no? Y también poder darle las herramientas necesarias a nuestros participantes para poderle dar un nuevo significado o resignificar esta pérdida. Vuelvo a decir, no es de la noche a la mañana, es un proceso que va conforme van cada quien descubriendo, ujú, aunque sí vamos llevando nuestros puntos, lo vamos descubriendo, nos vamos ujú. descubriendo, dijera yo. Sí, porque el escuchar es muy difícil. Es muy O sea, difícil. estamos acostumbrados a oír, pero no No escuchamos. Y escuchamos, eso eso sí. es centrarse en esa realidad. Y es que como familias, sobre todo el duelo entre familia, es muy complicado porque hay gente que la hunde más que a otras, ¿no? Yo creo que los temperamentos, la fortaleza, las emociones, los sentimientos, de acuerdo a la educación y a cómo es cada persona, es donde lo hace diferente, ¿no? Pero eh, las personas que se sienten más heridas, a la que les pesa más este proceso, este dolor,
eh, llegan me imagino, a desesperar a los demás Sí, familiares, ¿no? claro. Y esa escucha desaparece, Sí, sí, porque sí, porque incluso están hablando, y otra vez. ay, otra vez, ya, supéralo, ya, que no sé qué. Ujú. Hay gente muy dura para su hablar, Claro. ya se murió, ya, ¿qué quieres? Y no lo vas a regresar. Ujú. Ay, qué Qué difícil, pero difícil, es que eso también el coraje lo provoca, ¿no? Ya claro, después andamos con, ay, discúlpame, no lo pues quise sí, decir claro. así. Y en lugar de ayudar, híjole, ya le aventamos un clavo más al corazón de la persona, Y ¿no? fíjense que aquí tiene que ver mucho esta parte cultural que Ujú, mencionaba hace rato, ¿no? ¿Cómo no nos gusta hablar de esto? ¿No? ujú. Pero también esto requiere una preparación, no es cualquier cosa. Claro. Y bueno, sí, es cierto, la familia a veces en lugar de ayudar nos lleva más a aislarnos, porque ¿cuántas veces ante la pérdida del esposo, vamos a ponerlo Ujú. así, los hijos, no, mejor no hablemos de mi papá, ¿no? Sí. No hables de él porque se va a poner a llorar. Ujú, O no estés triste, ¿no? Bueno, pues cómo no voy a estar triste, ¿no? Si pasé más de la mitad de mi vida con este hombre y hoy no está, pues no hay otra manera de estar. Pero claro sí. que decimos, ya no estés triste, con la mejor intención, claro, de ayudarnos, pero esa no es la forma. Entonces, precisamente generar este espacio donde, claro, vas a llegar triste, ¿sí? Vas a llegar enojado, vas a llegar con ganas de encontrar respuestas y que sea de una escucha respetuosa. Ujú, Claro que sí, con esta habilidad de escucha, no de oír, de escuchar y sobre todo de validar mucho la ujú. experiencia que se está viviendo en ese momento. Si a mí me dicen, me está doliendo. O sea, no lo pongo en tela de juicio, está Claro, me doliendo. está doliendo, sí. Ujú. Y algo, por favor, nadie en casa vaya a decir, es que ya dijo la maestra que escuchar, ¿para qué vas a meterte ahí? No, yo te escucho, ven, siéntate. No, oye, se preparan para una escucha, porque no es nada más Sí, no. sentarse, cruzar los brazos y, a ver, dime, otra vez háblame de tu dolor. No, es una escucha terapéutica, Exacto, ¿no? exacto, Porque ¿no? también se dan herramientas para ir Exacto, creciendo. hay herramientas. Ok. Muy bien, vamos a hablar ahora, bueno, y una de las cosas es del objetivo también, leía yo que del material que usted me envió, Ujú. maestra, que es volverle a dar a la persona el sentido de la vida. Claro. Creo que esa es la parte fundamental de su objetivo, ¿no? Claro, ese sería nuestro, a dónde queremos llegar, ¿no? Ajá. Y hay veces se siente medio brusco, ¿cómo le voy a dar sentido a la vida después de todo esto, ¿no? Ujú, O con la muerte de mi ser querido. Bueno, no le damos sentido, hay que entender que durante estos procesos de duelo vaya, el actor principal, el invitado principal es el dolor. ujú, Y en base al dolor vamos a trabajar, vamos a vivirlo, vamos a experimentarlo, vamos a reconocer lo que nos trae el dolor y lo que vamos a hacer es no dar la respuesta a la muerte de mi ser querido con el sentido de vida, ujú. sino darle respuesta a ese dolor que me deja la partida de mi ser querido. ¿Sí? Porque sí, a veces hay esta pequeña confusión, ¿no? Sí, y fíjese, Entonces, acaba sí, de, y no. perdón, yo la voy a estar interrumpiendo, me disculpan todos y también aquí la maestra, eh, por la experiencia que he tenido con las personas, pero se enfocan en el difunto. Sí, le quiero dar un sentido a la muerte, pues Exacto. no. Y no, o sea, es que algo que hay que entender, incluso desde la fe, ¿no? Que la persona que ha muerto ya se ha ido a encontrar con Dios. O Ujú, sea, esa parte de la persona en este mundo ha terminado. Continúa ahora en lo correspondiente a la parte ya de la salvación, ¿no? ujú, Pero el sentido de nuestra vida no va a girar, como usted acaba de decir, ujú. pues con la persona que ya se fue, porque ya No, no ya no está, está. ¿no? Ujú. Y es mi propio sentido, porque Exacto. todos tenemos aquí un sentido de vida. Y creo que en algún momento lo he dicho en otros episodios, pero todos tenemos una misión en este mundo. Entonces no hay que desenfocarse. O sea, si hay dolores, tristezas, hay piedras, palos, ríos que cruzar, pero siempre con el sentido personal, Claro, ¿no? siempre la oportunidad, ¿no? ¿No? De darle un Y sentido a está esa la parte parte. esa, es que ya me quiero morir contigo, llévame Ah, contigo. claro. Pues es eso, ya Es algo se está muy centrando en la persona, recurrente, ¿no? ¿no? La persona llega a tener esas ideaciones, pero bueno, en esto tan doloroso que también entendemos que Ujú. es, ¿no? Porque no a mí en lugar de a él, Claro. ¿no? Pero bueno, claro, es algo que comúnmente se refleja y bueno, la idea es justamente recobrarte y con este dolor, sin quitarlo, porque no lo Ujú. quitamos,
ahí está, ahí va a estar, le vamos a ir dando un sentido. Y entonces ahí sí entraría esta parte donde dicen, bueno, el tiempo lo cura todo, no, el tiempo no cura todo, más bien lo que cura es lo que haces con tu tiempo Sí, mientras pasa, ¿no? sí, sí, sí. Y fíjese que eso yo lo apunté porque me pareció importante y lo acaba usted de tocar. Es esa recurrencia que tenemos a justificar las cosas para seguirlas sintiendo porque me gusta, porque incluso hay gente que se envicia al dolor. Claro. O el dejarlo a otro, a un externo a mí, el sanarme. Incluso pasa con Dios. Porque mucha gente le atribuye, "Ay, Dios me va a sanar". Sí, o sea, Dios sana, Dios es salud. Jesucristo es salud, ¿no? Creo que una de las escenas más emblemáticas que hasta han sacado chistes de esa escena, cuando el mismo Señor le da, nuevamente levanta a la suegra de Pedro, ¿no? Recuerda, también hay milagros cuando Jesús le da la vista a los ciegos de nacimiento, la sanación de los 10 leprosos, que nada más se regresa uno a dar gracias. Hay muchas experiencias de salud por parte del Señor, pero no olviden que está la parte que nos corresponde a nosotros, ¿no? Y van a poder decir, ay, ahí en esos enfermos, ¿cuál era la parte? La fe. Pero a veces ni fe tenemos, nada más se lo queremos Poner, ¿no? colgar a Dios, ya Dios que me sane. Pero también tienes que dar lo que te Claro. corresponde. Entonces, la parte esta sanadora también, Sí, ¿no? y sobre todo esto que usted está comentando es voltear a ver también la parte de nuestra responsabilidad como ser humano que tengo. Y ¿no? creo que la justificación barata es la que decía, el tiempo lo cura Sí, todo. no. Pues no, el Sí, tiempo no. no. Incluso me atrevo a decir que a veces con el tiempo se acumula Se de mala acumula manera más. y más Sí, nos enfermamos. sí, claro, nos quedamos estancados ahí y no Sí, salimos, ¿no? Entonces sí, sí, qué es con lo que triste. hacemos, con lo que Muy bien, nos... entonces en este grupo, maestra, tienen 12 sesiones, ¿hay 12, Manejamos de 12 13? a 15 Ah, de 12 a sesiones. 15, Lo ok. que nosotros hacemos es hacer entrevistas antes de formar los grupos. Vamos dando cuenta de hacia dónde va a girar el grupo, la dinámica del grupo, y a partir de ahí ajustamos ya sean las 12 o las 15, 16 sesiones. Okay. Todo esto es un enfoque desde el desarrollo humano. Sí. Entonces vamos a hablar ahorita de 6 puntos dentro de las 12 a 15 sesiones. Vamos a hablar de 5 de ellas, de 6 de ellas, perdón, de una manera general. No vamos a hablar de manera tan puntual, porque me imagino que aunque están los puntos, ya de manera reglamentaria, de acuerdo a la vivencia también de las personas, agarran un dinamismo muy particular, me imagino. Sí, claro, Quiero claro. pensar que los grupos que ya han habido, ninguno ha sido igual. No, Ajá. ninguno. Justamente lo que platicábamos mis compañeras y yo es justamente que cada vez que terminamos un cierre, hacemos un cierre en un equipo, en un grupo, pues justamente al par trabajamos nosotras también, ¿no? Y nos sentimos así como, mira, en este pasó esto, vimos esto, y el grupo lo refleja, ¿no? Lo refleja. También una de las cosas finales que hacemos es formar redes de apoyo. Ok, muy bien. Entonces vamos a hablar de este primer punto. Es facilitar, dice, la expresión emocional en torno a la pérdida, permitiendo a los participantes reconocer y validar sus propias sensaciones, emociones, pensamientos derivados del duelo. ¿A qué se refiere eso? Bueno, Explique. primero, dentro de esta educación, pocas veces sabemos qué son nuestras emociones, ¿no? Pocas veces le damos la importancia a lo que sentimos. Lo damos por hecho como, bueno, estoy triste, ¿no? Estoy feliz, estoy enojado, pero no sabemos qué realmente está pasando. En el proceso del duelo, pues peor tantito. La persona no sabe qué le está pasando, sabe que le duele, pero no sabe cómo se siente eso que duele. Y entonces, bueno, desde nuestro enfoque lo que nosotros procuramos es que las personas se den cuenta, primero que tenemos un cuerpo que siente, un cuerpo con sensaciones, primero. ¿sí? Nuestro cuerpo tiene sensaciones, siente. Me atrevo a decir que no sabemos ni sentir. No, no. Luego le ponemos nombre, ¿no? Luego nos vamos a Sí. buscar a ponerle un nombre, pero realmente no hacemos un proceso como tal de Sentir. sentir. Por ejemplo, no sé, ahorita se me ocurre así, si ahorita escucháramos
vamos a poner aquí, la alarma sísmica, Ujú. inmediatamente nuestro cuerpo iba a responder. Mm. Y va a responder de una manera tensa, quizás, aunque todos respondemos de De diferente diferente manera. forma. Aunque Ajá. estemos educados. Aunque estemos educados, ¿no? Pero bueno, hay quienes responden, Sí. a lo mejor tienen la capacidad de responder con más calma, Ujú. hay quienes no, hay quienes, en fin, pero si tuviéramos este sonido tan desagradable que luego se hace, claro que nuestro cuerpo va a sentir y va a responder. Y a lo mejor me empezarán, inclusive ahorita lo estoy comentando, me pudieran estar sudando las manos, ¿no? Ujú. Wow, o sea, puede pasar. Entonces mi cuerpo está avisando que está pasando algo. Ajá. Pero esa es una sensación. Después de esta sensación, sí viene una manera de nombrarlos, que es la emoción, ¿no? Vendría a ser, me estoy sintiendo nerviosa, me estoy sintiendo angustiada, estoy sintiendo que me va a dar miedo. Ujú. Uh-huh. Entonces, digamos, pequeño proceso que pasa muy rápido por nosotros, no lo tenemos identificado. Nos vamos directamente a la experiencia, como, sí, claro, va a pasar esto, va a ser lo más catastrófico, mejor ya me voy, sí, y no nos paramos a ver eso. Entonces, durante el proceso de duelo, justamente, se empiezan a notar estas sensaciones como de cansancio, como de agotamiento, como de aislamiento, no quiero hablar con nadie, no me interesa lo que digan los demás, me puedo mostrar enojado, también agresivo, Ujú. ¿no? Sobre todo cuando me dicen qué tengo que hacer, Sí, como no sí. estar triste. Y pues déjenme estar triste, ¿no? Yo quiero estar triste, en fin. Y de esta manera, cuando logramos hablar y tocar esta parte emocional, distinguir cómo están siendo nuestras emociones en este momento, tampoco tratamos de quitarlas, Sí. sino tratamos de verlas, porque algo nos está diciendo eso. Porque hay dos puntos. El punto de que la gente, cuando se da cuenta que está sintiendo, este, simplemente dice, ay, no sé por qué estoy sintiendo así. Uh-huh. Ay, estoy sintiendo esto. O me siento mal. Uh-huh. Cuando son emociones, ya a lo mejor Claro. lo estamos haciendo como algún mal físico, ¿no? Uh-huh. Y está la otra parte, como usted lo acaba de mencionar muy bien, ¿no? Ay, vine para que me quiten esto que estoy sintiendo. No, pues no. Y eso es muy usual, ¿no? Sí, Vamos a entrar a un sí, sí. proceso porque me van a quitar el dolor. No, no Ah, te lo vamos a quitar. O sí, sea, es sí, algo valiosísimo, de claro. verdad. Al momento no lo vemos, pero conforme se va trabajando es lo más valioso que tenemos en ese momento. Y efectivamente, esta idea de no percibir qué emoción, pues la vemos en la cotidianidad, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo estás? Bien, ¿no? Bien, Ya, ya. incluso así siempre decimos, ¿no? Yo soy uno de esos que me preguntan, Sí, ¿y no, cómo sí, estás? Bien. bien, ¿Y cómo te ajá. fue? Muy bien. Sí, claro, ¿no? O sea, pero no hacemos esta pausa, Ah, no, o sea, no sé, fíjate que de repente, no sé, me sentí que venía acalorado ujú, o mucho calor y quizás es porque vengo deprisa, claro, sería otra sí. respuesta. Digamos que en la cotidianidad, pero en el Ujú, duelo justamente es mostrar qué es lo que está pasando, qué pasa, entender que así se siente, que sentirse así no está mal, necesitamos validar esas emociones, pero sobre todo expresarlas. Es muy sí. importante expresarlas. Y es que somos seres sensibles. Somos seres sensibles. Y esa parte como que la negamos. Hay mucha gente que la niega, Ujú. porque ciertamente hay emociones, sentimientos que no nos agradan, pero son parte de nuestra naturaleza, ¿no? También parte del proceso es aceptar que siento Ujú, y exacto. aceptar también cómo lo siento, ¿no? Porque me imagino que ante un dolor, y ahorita me lo explica, si es que estoy de manera incorrecta con la idea, pero esos dolores, el cómo sentir, me imagino que cuando hay un dolor, el mismo sentir varía también, Claro, ¿sí, sí, no? no es un mismo, no Porque es hay un algo que mismo. los hace como que los potencializa, me imagino. Esa sería la ¿Sí? idea, ¿no? Ok. Que ese dolor al paso durante el Ujú, proceso, lejos de ser el dolor que me estanca, ujú, sea el dolor que me dé vida, ok, que me impulse hacia salir, ¿no? ujú, No el que me estanque, ¿no? Entonces, inclusive reconocer esta parte del dolor físico,
porque, bueno, durante el duelo duele el cuerpo, Sí, duele, sí, somatizamos eso, ¿no? somatizamos, ¿no? Pero, ¿qué decir de una persona que ha sido un cuidador durante 10 años? Ujú. El cuidador primario de la persona que falleció, ¿cómo termina? ¿Cómo termina, no? Inclusive muchas veces sabemos de cuidadores que se van primero que los Ajá, que propios el propio enfermos, enfermo. ¿no? Enfermo. Sí. Entonces, sí, ahora es cansado conocer todo esto, es un proceso al que no estamos acostumbrados. Ujú. Justamente anoche que estaba yo dando una clase de emociones, precisamente, es cansado, es agotador, porque no es fácil sentir y aceptar que estoy sintiendo, ¿no? O sea, aceptar que esto que yo estoy sintiendo de verdad me está doliendo, me está pasando. O sea, quisiera no sentirlo. ¿Cuántas veces me han llegado Ajá. y doctora, me da una pastilla porque yo no puedo con este dolor, ¿no? Y bueno, pues yo no soy la indicada para darlo, pero Ujú. existen los psiquiatras y dicen, bueno, si no va acompañado con una terapéutica, Ujú. pues quizás el camino médico vaya, pero ¿qué pasa con esta otra Sí, parte? porque solamente anestesiamos. Anestesiamos, ¿no? O sea, lo Entonces, médico anestesia. Y si no se tiene en verdad una el terapia, como se acompañamiento. dice, Uh-huh, un acompañamiento que me sane el interior en cuanto a sentimientos y uh-huh. emociones, pues no se está ganando mucho, ¿no? Exacto. Excelente. Entonces, ahí Entonces, es esa es la un parte. tema bastante amplio, Sí, bastante que lleva su tiempo, ¿no? Porque las personas tienen que aprender a reconocer, sí. tenemos que aprender. Y digo tenemos porque en cada sesión Sí, también uno trabajamos aprende, juntos, ¿eh? uno, ¿no? Ay, no, esta Trabajamos parte. juntos, no nomás Claro, trabajan ellos, trabajamos juntos. sí. Y bueno, no pierdan la paciencia. Yo sé que estamos ahorita en un tiempo muy acelerado para muchas cosas, pero no hay que perder la paciencia en estos procesos de dolor, ¿no? Y también de angustia, porque también nos angustiamos. Muy bien, otro punto que manejan también es promover la evocación consciente de momentos significativos vividos con el ser querido, para resignificar, dice, la relación y mantener ese vínculo interno desde el amor y el recuerdo. Fíjense que esta parte es una de las más difíciles desde mi punto de vista. Sí. Y creo que es el punto de lo que usted decía hace rato cuando muere el esposo, los hijos. No vamos a mencionar a papá porque Sí, no, no se va a hablemos de poner eso. mi mamá a llorar o Uh-huh, le va a venir el recuerdo. uh-huh. Y esto cuando no se sana, al paso de los años nos sigue dando lata. De Claro. las personas que mencionan el nombre de la persona o ven su cuadro Uh-huh, exactamente. y se ponen a llorar. Entonces, Ajá. ¿a qué se refiere este punto de esta sesión? Pues justamente una de las cosas que pasa durante una pérdida es esta sensación de eh, ya no lo tengo, Mm. ya, y sí, bueno, es lo que está pasando, pero me voy a olvidar, se va a perder, algún día se va a perder, inclusive existe cierta ambivalencia de sentirme contento cuando yo debería sentirme triste, Ujú. ¿no? Entonces, porque si estoy contento, quiere decir que ya me olvidé de ese otro. Entonces, poder ir recordando constantemente, ¿no? Afrontar esta parte de decir, bueno, esta es la persona, nombrarlos, porque luego termina, no quieren nombrar mi esposo, mi hijo, mi primo, Ujú. no se nombran, Sí. no les damos el nombre. Eso es muy importante, porque si bien ya no está, existe algo que es el recuerdo. Ujú. Y ese es el que se queda con nosotros, es el que podemos evocar las veces que necesitemos para sentirnos cerca de ellos. Entonces es muy importante pues voltear a ver toda la vida de nuestro ser querido, ¿no? Durante las primeras sesiones te pedimos que nos presentes a tu ser querido, porque obvio yo no lo conozco, no Ujú. lo conozco como lo conociste tú, ¿no? Sí. Y tú eres el experto ahorita de decirme cómo fue, cómo era, qué hacía. ¿Sí? Y entonces por eso evocamos estos recuerdos, tanto esta parte triste, que es la primera que se Ujú. presenta, la pérdida, ¿no? Angustiosa, cómo fue, cómo murió, pero también nos olvidamos de que no nada más fue esta última parte, Ujú. sino que fue mucho más, Ah. ¿no? Fueron varias historias, fue toda una vida, ¿no? Entonces, por lo regular el doliente se queda en la última etapa que lo vio. Pero el proceso nos invita justamente a ir reconociendo todo eso que hubo allá atrás
cosas agradables y a lo mejor cosas no tan agradables porque era un ser humano que podía pasar, y aceptarlas y reconocerlas y ponerlas, e irlas acomodando de tal manera que cada vez que yo vuelva a contar mi historia, hoy ya tenga otro tinte, ¿no? Otro significado en mi Otro vida, ¿no? significado. Porque Ujú. pasa hasta en las relaciones de pareja. Cuando se pelean por algo, y a lo mejor es una discusión muy fuerte, una diferencia muy fuerte, y sí tiende uno a olvidar todo lo que ya vivió con la pareja. Quieres olvidarlo, o sea, quieres borrarlo como que no Ajá, y existió. todo por un altercado de Ujú. hoy. O sea, espérate, es que hay algo mucho más, más delicado, incluso más valioso Valió la que vida. simplemente esta diferencia, ¿no? Exacto. Y, y- y a veces son gente muy temeraria, a veces hasta los sacerdotes lo hacen, tristemente, cuando llegan las señoras a pedir un consejo porque sus esposos, lo que sea, no, no, pues ya sepárate, güey, espérate, no, ¿cómo vas a separar? No sé, es toda una vida, espérate, ahora si se separa, ¿de qué va a vivir? O sea, espérame, o sea, es que es todo un engranaje, Claro. no es nada más lo de hoy, incluso se tiene que sanar lo que Todo lo que no se provocó, habló, ajá, lo que nos entonces, llevó. sí, y con la muerte lo enfocamos así, nos Exacto. quedamos con la parte de la muerte. Final, lo más trágico de ahorita, ¿no? ¿Cuál sería la idea? Ir ampliando esa visión Ujú, para recordar justamente estos otros momentos, ¿no? ujú. Esos otros momentos donde hubo muchas experiencias compartidas, hubo muchas cosas que sin duda hicieron de esa persona lo que Lo era, que es, ¿no? Y vale exactamente. la pena nombrarlo, Y inclusive. qué bonito es hablar de una persona que ya no está entre nosotros y hablarlo, recordarlo y Claro, tranquilamente. claro. Digo, sí hay cierto sentimiento de tristeza en el corazón, que tampoco lo vamos a evitar. Ya la doctora fue muy clara que no se va a quitar ese dolor. O sea, hay que sanarlo y saber caminar con él de una manera sana, ¿no? Exacto, exacto. Eh, No lo vamos a borrar, eliminar. lo vamos a tener presente con todo y el dolor, con todo y la ausencia, ¿no? Porque aprendemos a relacionarnos con esa ausencia. Y como todo ya lo hemos digitalizado y lo hemos computarizado, parece que queremos un reseteo, ¿no? Ay, reseteame, ¿no? Ya Y que ya no se me pasó olvide nada. todo y otra vez se vuelve a Claro, esa empezar. sería la solución, ¿no? Muy O sea, fácil. ya no quiero pensar, ya no quiero que me duela, entonces Sí, pero borremos. borrarías todo. Y entonces, ¿cómo le hacemos, no? Y entonces, todo eso es en lo que se encuentra la persona que entra en un proceso En de un duelo. proceso, muy bien. Ese está muy hermoso y que imagino que, como le dije al comienzo, digo, yo pienso que es uno de los más difíciles, cuando el dolor es muy intenso y tienes que evocar a la persona que se fue por el apego, Ujú. híjole, Claro que aquí hay algo importante, no obligamos, ¿sí? ajá, No obligamos. O sea, si la persona a mí me dice, yo no puedo traerte una foto porque no ajá. la puedo ver, ¿porque pasa? Sí, sí, No sí. quiero ver su foto, ok. Pero vamos empezando a evocar el recuerdo. No sé, por ejemplo, si es de mi mamá y me duele mucho presentarte una foto de mi mamá, por el momento no te pedimos eso, Ujú, pero te vamos a pedir que traigas un recuerdo. ujú, ¿Qué te vincula? ¿Qué es con lo que te acuerdas de tu mamá? claro. No, pues me acuerdo con las rosas rojas. Ujú, Ok, ¿cómo son? Y hoy, ¿cómo son esas rosas rojas para ti? ¿Cómo las ujú. vives? ¿Qué te recuerdan? Y ahí vamos entrando poco a poco, pero no obligamos. ¿Eh? Sabemos que para cada persona es muy importante su tiempo, Ujú. sus recursos con los que él encuentra en ese momento y se van respetando conforme va pudiendo. ¿No? Aquí de verdad que no podemos dejar de voltear a ver es lo valioso de querer ir a resolver su problema, a entrar a este proceso. Eso sí es muy valioso. Para nosotras es muy valioso recibir a las personas que con todo y su dolor llegan y depositan la La confianza en confianza, nosotros. sí. Uh-huh. Pues era lo que decíamos, cada proceso es diferente. Uh-huh. Y hay gente que todavía no está lista, o sea, ya está viviendo el duelo, desea sanarlo, Uh-huh. pero no ha sentido todavía que llega al punto de decir, Todavía ya no. es el momento, ¿no? O Ajá, sea, hasta en y ese sí, o sea, periodo. incluso es, hasta eso es terapéutico, no es sano Claro. porque lo está viviendo la Uh-huh. persona. Y también pienso que algo que hay que dejar en claro es que cada quien va a seguir su proceso de manera personal. No porque sea en grupo quiere decir que Sí. ya se diluyó mi proceso, no.
Es acompañamiento en grupo, pero cada persona está Sí, trabajando cada de quien. manera personal, Ujú. porque volvemos a repetir. Digo volvemos porque también hace hincapié la maestra, de que cada proceso y cada etapa es diferente, Ujú. ¿no? Entonces, si alguien se estanca, como en este punto, ¿no? Es que yo no puedo evocar ahorita a mi fotos, Ujú. me duele demasiado, no puedo. Se le ayuda para Claro, poco a llegar a ese poco, a su punto, tiempo, ¿no? Claro. con lo que él necesita, hasta donde él pueda, hasta Ujú, donde él quiera, claro, ¿no? claro. Claro que en estos grupos, la terapia en Ujú, grupo, claro que yo veo que aquel otro trae este duelo y lo presenta y a ujú, lo mejor digo, bueno, ahorita no, pero a lo mejor después sí, ujú. ¿no? Y Y que entonces, a y fin ahí de voy, cuentas también ¿no? es la finalidad, ¿no? Claro. Porque tampoco vayan a pensar, pues es como yo no puedo ahorita, me voy a brincar a la siguiente sesión. No, o sea, Ah, sí, no. sí, a lo mejor sí, pero esta parte que quedaste atorada hay que Ahí va a quedar, zafarla. Ajá, y va a hay que salir. sacarla, Ujú, ¿no? Entonces tampoco vayan ujú. a pensar, entonces me puedo brincar 3, 4 sesiones y Llego a ya la lo demás 5. lo que no, no. Sí, O no, sea, todo pues sí no. es despacio, de acuerdo a cada Ujú, persona, pero a fin de cuentas hay que superarlo, porque para eso es para ujú, superar. para Eso superar, es exacto. excelente. Muy bien, Y yo no sé Gina. si superarlo, pero ahorita lo vemos. Eso, muy bien. Ya cuando estemos ya aterrizando todo, lo vamos a decir. Esa es la. No se adelante, esa Sí. pregunta es al final. Otra sesión que tienen es explorar los objetos personales o simbólicos. ¿Por qué? Porque formaron parte de nuestra vida, Okay. ¿no? Formaron parte de nuestra vida. Entonces, el poderlos ir explorando, porque bueno, claro, el ser querido ya se fue, pero ¿qué hacemos con su ropa? ¿Qué hacemos con sus cosas, sus objetos que Uh-huh. tenía ahí? Que ahí se quedan. ¿Qué Uh-huh. hacemos con ellos, no? Entonces, poco a poco, volviendo otra vez al ritmo de cada quien, ir explorando cómo es para mí ver su cepillo de dientes, Uh-huh. por ejemplo. O cómo es para mí ver su blusa favorita, ¿no? Sus zapatos, su bolsa, si en caso de que son mujeres, ¿sí? O cómo es para mí ver los juguetes cuando son los Uh-huh. niños, ¿no? Uy. Entonces, ¿cómo está siendo para mí toda esta parte? Muchos en este afán de resetear todo esto es, Uh-huh. saca todo eso, quítalo y ya no lo vuelvas a ver nunca más. Sí. Y cuando hacemos eso, lo que hacemos es paralizar el proceso y entonces la persona se queda en el aire. Sí, porque como que Se, también lo violentamos, ¿no? lo Esa etapa se violentamos, ¿sí? violentó. O sea, no hay un periodo así exacto de decir, tienes que sacar las cosas de tu ser Uh-huh. querido. No, no. Sí, fíjese que un paréntesis, eh, cuando hablábamos de la preparación precisamente para la partida personal con la doctora Williams, se hablaba de que lo sano que es también que tú le digas a tu familia qué quieres que se haga con lo tuyo. Yo creo que eso también ayuda, ¿no? Claro. Porque está mi dolor y aparte está como que la incertidumbre, ¿qué hago? Uh -huh. ¿Lo regalo? No. ¿Lo quemo? Uh -huh. ¿Lo dejo Uh guardado? -huh. Y ya allí también ya, ahora es un peso más a tu Exacto. proceso. Es algo, un vínculo que a lo mejor no me está Ajá. ayudando al propio proceso Sí, y sí, sí. habría que ver qué podemos hacer con ello. Claro. No estamos hablando de deshacernos de las cosas, pero Ajá. sí de ver la manera de cómo me estoy vinculando, ¿no? Claro. Y cuando haya esa herramienta que la persona dispuso qué quiere, entonces es Ah, claro. más Esa es una tranquilo, gran ¿no? oportunidad que tenemos, Ajá. creo yo, todos ante la muerte, ¿no? Sí. Decir, bueno, cuando yo no esté, lo Ajá. que a mí me gustaría que pasara fuera esto, Esto ¿no? Es sí. un regalo para el que se queda, ¿no? Es un Sí, regalo. porque Ya sé que ya sé quería. que era lo que él Ujú, quería y te quedas ahora con en lugar de un pesar, ujú. se convierte en una Una satisfacción, ¿no? satisfacción porque, bueno, si está a mi Mm. alcance, claro que lo voy a hacer. Claro que también se trata de no ponerle trabas, ¿no? Sino de Sí, porque buscar. ahorita que dice eso, nunca faltará el que diga, es que él quiso que lo tiráramos todo a la basura. Ajá. Vamos, un Ujú, ejemplo, sí, ¿no? No faltará el que diga eso, no, pues ujú, ya tírenlo ya para qué. Pero dirá, ¿cómo lo voy a hacer? ujú. ¿Por qué lo voy a tirar a la basura? Claro. Es que seguramente estaba medio acelerado o acelerada y por eso lo dijo. Hoy también está esa Sí, parte, no, ¿no? son cosas, o sea, por eso es que el que se queda Ajá. necesita ver todo eso, Ujú. necesita escuchar de todo eso. Bueno, a nosotros nos ha tocado mucho esta parte que está lo doloroso del Ujú. mismo, la misma pérdida de la ausencia,
pero además hay que arreglar los bienes, Ay, sí, ese es ¿no? otro. Y entonces resulta que la familia pues empieza Y empieza ahí el a pleito, sí, surgir, ¿no? incluso eso lo Ujú, comentamos. Yo ponía ese ejemplo de sí. que se Y termine en entonces pleito ya ni tengo chance de seguir acá con mi duelo porque tengo ajá, que estar peleando acá. sí, Entonces, cuando tenemos la oportunidad de hacer eso, es muy valioso para, ahora sí que si queremos a nuestros seres queridos, sí, ya ahí dejarle está, todo ¿no? O tranquilo sea, y ahí listo. está, y entonces les damos la oportunidad de que se puedan seguir vinculando con nosotros desde otra parte, no desde, ay, gracias por el Claro. problemita, ¿eh? Pues, Qué bueno que me eso, no, dejaste. no. Bueno, en lugar de ayudarnos, híjole, man. Ajá, entonces, bueno, voltear a ver toda esta manera en cómo nos hemos vinculado, la manera también en cómo afrontamos esas vinculaciones, ¿no? Si para mí es muy doloroso todavía pasar por su cuarto, ¿no? Ok, bueno, veamos qué está pasando, chequemos qué te está pasando, ¿no? Y bueno, cuando es muy sorprendente, pero entonces las personas empiezan a dar cuenta de eso, lo hacen consciente y eligen qué quieren hacer con ello. Y entonces por ahí nos llevamos la sorpresa de, pues sí logré entrar a su cuarto Oh, y qué bueno. estuve un rato ahí y pude hacer esto. Y entonces Sí. la situación está en poderlo hacer consciente y de ahí consciente elegir, tener esta capacidad y libertad que tenemos los seres humanos de elegir. Ahora, ¿qué quiero hacer con esto? Okay. ¿No? ¿Qué me gustaría hacer con esto? ¿Para hacia dónde puede irse todo esto? Sí, por eso entonces vean el episodio donde hablamos de la preparación precisamente para la vejez, para la jubilación, y ahí se tocaban los puntos, de prepararnos incluso para que en el momento que nos toque la llamada a la presencia de nuestro Dios, entonces ya dejar todo listo, ¿no? Eh, Ayer precisamente, en estos días, acompañaba a una familia hasta un municipio sí, del estado de México, en Tlalnepantla. Ellos viven en la Ciudad de México. Y les decía, ¿y por qué hasta acá? Es que aquí pagó mi mamá todo. Y es que aquí están sus papás. Me dice. Ah, entendí. O sea, qué bonito era. O sea, todo ya estaba listo. O sea, que nada más estaba, sí, cuando le tocara partir de este mundo, entonces ya, ella ya había dejado todo listo. Y eso es hermoso. Inclusive lo comenté hasta de mi abuelo. Mi abuelo ya igual ya tiene comprado su espacio, dónde van a estar, para que no se estén calentando la cabeza. Y eso es algo muy bonito, Muy bueno. que creo que todos tenemos que aprender. Entonces sí, aprovechen, dispongan todo, hasta de sus vasos, ¿no? Ahorita tomando, esta vajilla era de ella o de él, ¿no? Y ahora qué hacemos, ¿no? Dispón qué van a hacer con tu vajilla, ¿no? Para que así ya le dejes a la persona satisfacción en lugar de pesar, ¿no? Y todavía la necesidad de decidir Claro, qué se tiene ¿no? que hacer. O también cuando nadie lo quiere. Ah, No, pero también. si era el favorito de mamá, de papá, no, pues quédate tú con eso, no, pues yo no quiero, no, pues, Sí, viene mucho conflicto, ¿no? claro. Entonces también todo eso hay que voltearlo a ver con la finalidad de dejar justamente no es que ya no nos se van a acordar de nosotros, pero cuando menos darles un aliciente, ¿no? De que Eso. pueden seguir su proceso, viviendo la ausencia de su ser querido, pero no con esta carga que de repente suele pasar, que viene casi inmediata después de la Sí, muerte, sí, ¿no? es triste. Así que si alguien de su familia para el momento final de la vida les dice, quiero que tiren mis cosas a la basura, háganlo. O sea, no, tampoco no nos podemos ahora contradecir la voluntad de la persona, ¿eh? Claro, bueno, no, claro, si te piden que hagas cosas que pues no, por eso Sí, en la sí, Biblia claro, dice claro, no, dentro del, sí, ándale, qué bueno que lo estoy, sí, sí, porque si dice, y ustedes por favor se tiran todos de cabeza, pues no, tampoco, ¿verdad? O sea, exacto, sí, ¿no? en cuanto a las cosas, Siempre apelando a esa libertad, ¿no? De claro, elegir, claro, ¿no? sí, O sí, sea, sí. yo quisiera que hicieran esto, Ujú. Una ojalá, elección sana, ¿no? De las exacto, cosas. ¿no? Y es una preparación también, ¿no? Sí, claro. Y si es recurrente, claro, que se fue un comentario en una fiesta de la abuelita y andaba con sus copas, pues no lo tome muy en cuenta la decisión. Ya cuando estemos sentados, como nos sugería la doctora, la tanatóloga, sentarse todos a la mesa y dialogarlo. Entonces ya cuando Claro, estemos en nuestros pero cinco si no sentidos, podemos ni siquiera mencionarlo, si no ajá, queremos hablar de él porque nos va a doler, ¿cómo vamos a dialogar? sí, no, ¿No? pero previo a Claro, la muerte, ¿no? Ajá, antes sí, entonces, como dejar pero todo poderlo listo. hacer, tener esa cultura también de decir, bueno, esto también es Pues, parte de no, todo esto, eso. ¿no? Y también después, pues esta cultura de decir, también nos podemos sentar y hablar de cómo está haciendo para ti quedarte con la vajilla
de oro del familiar, Sí, ¿no? No, pues yo no porque quería eso, bueno, ¿qué hacemos? eso Todo eso se también. abre la posibilidad siempre y cuando nos damos cuenta cómo estamos. Ujú, Si yo estoy muy enojado, muy furioso, no son momentos de tomar claro, decisiones. sí, sí. Y Los una de que, las cosas que se generan con el duelo, ahora sí que a flor de piel, es esas cosas que se tienen que confrontar de los bienes, que se dispone o qué se va a hacer, por eso termina en pleito, en ¿no? pleito, Porque el coraje y la lo que presión que se hay, está diciendo, ay, no, ahorita déjame en paz, ya no sé uh-huh, nada. Porque si uno no tiene la claro. capacidad de estar al Sí es 100, recomendable dar un espacio, ¿no? Ir eso. respetando estos espacios Ujú, de cada uno, aunque no todo el mundo lo vive igual. ujú. Sí irse dando un espacio, siempre les recomendamos que no tomen decisiones muy pronto, ¿no? Porque viene esta parte de, pues ya vende la casa, espérame, o sea, espera, vamos Sí, caminando y al sí. último vas a elegir, Y con los artistas pero se vive mucho eso, ¿no? Yo recuerdo que, bueno, muy sonado el caso de Silvia Pinal. sí, Pues o sea, tenía unos cuantos días y ya la prensa, y vamos a ver cuándo van a abrir el testamento. Y aguántense, uh-huh. respeten, Y ¿no? eso también es parte cultural de nuestro país, ¿no? De esta parte Ujú. ver qué van a hacer con todo esto, ¿no? Sí, Y qué sí, sí. vamos a Y ya hacer. como que ya, ¿no? Y Pues ya, ya, ¿no? Como que se ya, acabe pronto, ¿no? espérense, sí, pues Como que sí. esto se Y acabe eso creo pronto. que en lugar de ayudar genera que el Mucha duelo pues no angustia, se... mucha crisis, mucho dolor y Y mucho y resentimiento es entre la parte que familias. sigue, ¿no? Porque Ujú, acompaña la vivencia de la angustia y ese vacío que se siente, exacto. Ujú, propiciando una reflexión. Esa ujú, es otra de las claro. sesiones. ¿Con Pues qué finalidad eso? Acompañar para ese vacío. Era para lo que ujú, decíamos en el objetivo, ¿no? ujú. Darle otra vez sentido a Un la vida. sentido, pero este vacío viene acompañado de la condición humana que tenemos de que nos angustiamos. Ujú. O sea, los seres humanos nos angustiamos, Sí, sí. vivimos en angustia. Vivimos sabiendo que no vamos a estar, vivimos sabiendo que no sé qué va a pasar ahorita que yo salga. Ujú. O sea, se vive en angustia, aunque no por eso tenemos que andar todo el día así. Claro. Pero es una de las condiciones humanas de nosotros. Entonces, justamente cuando viene esta pérdida, una de las cosas que viene es la angustia. ¿Qué va a pasar? O sea, vaya, todos los días cada 2 meses me llegaba mi recibo de la luz y él era encargado de irlo a pagar, porque yo ni tengo idea de qué es lo que se tenía que hacer. Así, con esos pequeños ejemplos cotidianos, la gente se angustia. Acabamos de estar con una persona que durante más de 60 años estuvo con su pareja Ujú. y todo el tema de el pago de pensión y todo eso es cansadísimo. Entonces, eso angustia no saber si voy a poder, si voy a tener dinero, si no voy a tener, qué va a pasar, si, bueno, si fue, depende mucho también de la muerte, cómo fue, ¿no? Si fue repentina, bueno, entonces yo sabía que ayer tenía dinero, pero hoy no lo tengo y ahora qué voy a hacer y si tengo niños chiquitos, ¿cómo le voy a hacer? En fin, todo este proceso de angustia. Y eso va muy de la mano con el vacío existencial que se nombra, como, bueno, antes yo tenía bien claro hacia dónde iba, ¿no? Estos proyectos, estas expectativas que nos hacemos de la vida, ¿no? Y Ujú. que de repente la vida, pues, es vida, y Nos nos da ese mueve, giro gira y tan nos brusco. mueve, ¿no? Y nos mueve. Y entonces nos quedamos justamente con ese vacío. ¿Y ahora? O sea, ya teníamos planeado qué íbamos a hacer, cómo le íbamos a hacer, qué iba a pasar, todo esto, pero resulta que ya, y no tengo, vaya, yo todos los días me levantaba, estaba con mi ser querido, porque lo acompañaba, le daba de desayunar, su comida, su cena, lo aseaba, le daba compañía, y hoy ya no está. Y entonces, Es que cambia el ritmo de vida. uh-huh, sí. Y entonces, ¿qué hago con todo eso que yo sí hacía y hoy ya no hay? Por eso la necesidad de prepararse, de Uh-huh. educarse en el duelo, como dice el Educarse en doctor, el ¿no? duelo. Uh-huh. Para que cuando llegue ese momento, no estamos diciendo que no vaya a doler, sino No, sí. saber cómo vamos a ¿Cómo vamos actuar a? ante Exacto. ese dolor, ¿no? Uh-huh. Y ante todo lo que conlleva, Sí. ¿no? Porque usted decía ahorita cosas que usted, no, yo no en lo particular no había tomado en cuenta eso también, Uh-huh. porque sí me ha tocado escucharlo, gente que me lo ha platicado. Ay, sí, padre, es que andamos viendo lo del seguro, es que andamos viendo lo de Uh-huh. no sé qué, y a veces ya tiene más de un año, y es que estamos todavía Sí. viendo lo de, O uy, sea, y el sentirme triste y el sentirme que no quiero salir y tener que ir a lidiar con todo sí, eso. ¿Dónde y queda? algo también
que no podemos evitar es que no podemos decirle al gobierno, mire, déjeme terminar mi proceso Y ahorita vengo. y al rato vengo. No, o sea, ya el Claro. gobierno te empieza. Claro. La santa burocracia. Bueno, Sí, entonces cuando la persona tiene enfocada su vida hacia un sentido y de repente la vida gira, eso es a lo que nosotros llamamos un vacío existencial. no, Se acabó, se acabó. se acabó. Y hay que, no está mal, no lo quitamos, simplemente hay que volverle a dar ese sentido a esa existencia, ¿no? Entonces digo simplemente, pero no es simplemente nada más que ahorita ya decido qué hago, sino ya viene otro proceso. ¿Quién estoy siendo yo sin esta persona? ¿No? Eso, porque a fin de cuentas sigue siendo tú, ¿no? Ajá. Y eso por eso va tomado de la mano entonces con la otra sesión que tienen, que es fortalecer los recursos internos y existenciales de cada participante. Porque sí se tiene que redescubrir la capacidad, las capacidades que uno tiene, los valores, tus motivaciones, porque eso tiende mucho a dañarse, ¿no? Es que él era el sentido de mi vida, él era mi motor, sí, ambos, ya ella o él era mi motor, y ahora ya no sé qué voy a hacer, ¿no? Y tenemos la necesidad de redescubrir. Exacto, de voltear a vernos. Todo este proceso, le decía hace rato, tiene que ver con mucho autoconocimiento. Entonces, es esta manera de voltearme a ver ya ahora a mí, durante todo este proceso que he llevado, seguirme viendo a mí y entonces ahora sí. Porque a veces nos vemos como, no nos vemos con la capacidad de salir adelante. Eso es una realidad. No, yo no voy a poder con esto. Sin embargo, volver hacia nuestro pasado y ver en qué otros momentos has podido, con otras circunstancias, nos permite recoger estos valores, traerlos aquí a la hora y decir, bueno, si ya los pudiste reconocer antes, hoy aquí están, ¿no? Hoy aquí están justo para que puedas seguir adelante, para que puedas reordenar tu vida y decir, ahora voy para allá. Es como cuando se dice, o cuando muere un hijo y hay otros hijos y la familia con tal de ayudar, decimos, mira, sí, pues ya partió, pero mira, tus demás hijos también ahí te necesitan. Y digo, una mamá, un papá en ese momento, pues no lo entiende, ¿no? Pero sí redescubrirse nuevamente. Redescubrir, sobre todo en estas pérdidas tan dolorosas. Sí, porque hay motivos para seguir adelante, o sea, eres tú, en primer lugar, eres tú, ¿no? Y no es la otra persona, ¿no? O sea, sí, la otra persona es complemento, pero tú eres tú. Y a fin de cuentas es no solamente redescubrirse, sino también revalorarse. Claro, y sobre todo nos situamos en los valores, en eso valioso que ha sido para nuestra vida salir adelante, ¿no? Entonces, por ejemplo, ante la pérdida de un hijo, muchas veces dicen, no, es lo peor que nos puede pasar. Sí, claro, todos los duelos, todas las pérdidas son importantes, todas. La pérdida de un hijo es la que se marca como lo peor que pudiera pasar, como si no hubiera cómo salir de ello, ¿no? Claro que se lleva su tiempo, claro que se lleva su propio proceso, ¿no? Y entre ese proceso puedo estar adelantada y me vuelvo a regresar y otra vez vuelvo a avanzar y me vuelvo a regresar, pero la idea es justamente reconocer mis propios valores, mis propios recursos para hacer frente y pues dar respuesta a esto que la vida me pone, ¿no? Entonces, ¿cuántos nos vemos que hacen sus biografías de sus hijos o hacen algo para la sociedad que les permita volverse a integrar y continuar la vida a pesar de lo doloroso que es? Sí. Y fíjese que una de las actitudes que Jesús tiene, que nuestro Señor tiene, es ayudar a redescubrirte, sobre todo en la fe, ¿no? Porque hay mucha gente y yo lo he dicho en los funerales, todo entra en crisis. Cuando alguien parte de esta vida, cuando alguien muere, todo entra en crisis, ¿no? La economía, los tiempos, el trabajo, mis horarios, todo. Y sobre todo el corazón, ¿no? Pero también la fe. Y una de las cosas que entra en crisis también es la fe. Porque el famoso, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué te lo llevaste? ¿O por qué ahora? Inclusive aunque la persona sea mayor, sea una persona a lo mejor muy anciana,
y ya con una edad ya entrada en años, pero aún así ese por qué, ¿no? Porque pues nadie quiere despedirse de alguien, ¿no? Eh, y hay una escena que a mí en lo particular me gusta mucho leerla en los funerales, y pienso que es este redescubrirse, sobre todo en la fe. Y es en la escena de Lázaro, a lo mejor usted ya la ha escuchado una vez, cuando Lázaro muere, que son amigos de Jesús, amigo muy cercano de Jesús junto con Marta y María. Y cuando Lázaro muere, Jesús ya se encamina a Betania y Jesús sabe que Lázaro muere. Y quien sale primero a ese encuentro es Marta, la hermana mayor, de las dos hermanas, la mayor, que era Marta y María. Y voy a leer el texto, nada más para poder redescubrirnos. Eh, Dice, cuando Marta supo que Jesús estaba llegando, salió a recibirlo, pero María se quedó en la casa, la más chica. Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Jesús le contestó, tu hermano volverá a vivir. Marta le dijo, sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten en el día último. Jesús le dijo entonces, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que todavía está vivo y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo, sí, Señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Jesús ya iba con intención y sabía lo que iba a hacer de devolverle la vida a Lázaro. Va en ese sentido cuando le dice, pues tu hermano volverá a vivir, pero Jesús lo dice primero en el sentido de la fe. Entonces, ¿qué es lo que Jesús hace en cierta manera? Hacer que Marta se redescubra, ¿no? O sea, es decir, con lo que usted decía ahorita, y tu fe, tu fe. O sea, sí, Lázaro murió, pero aquí hay algo más, que soy yo, ¿no? Que yo soy la vida. Por eso le dice Jesús, ¿tú crees esto? Como para reafirmar, o sea, reencontraste tu fe, te diste cuenta de que a pesar de los dolores de la vida, tú aquí estás y yo aquí estoy, ¿no? Entonces le dice Marta la respuesta, no, sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Una Marta que se redescubre, decir, sí es cierto, o sea, mi fe ahí está. O sea, sí me duele, pero la fe es lo importante, es lo que me sostiene, ¿no? Entonces, me encantó ese texto porque va en ese punto, ¿no? Redescubrirse. Perfecto. Y otro punto, maestra, es favorecer la reconstrucción del proyecto de vida. Y eso también es importantísimo. Claro. Pues sería el hacia dónde queremos llegar, ¿no? Hacia dónde la persona ya vivió su proceso de duelo y está lista para retomar su vida y volverle y crear, porque bueno, pues, también manejamos mucho esta parte creativa, ¿no? En donde la persona dentro de esto que se descubre en esta vulnerabilidad, también se da cuenta que es creativa, que puede hacer cosas creativas. Sí. Y entonces puede ya sea retomar algún proyecto que dejó por ahí a la mitad, o bien empieza a descubrirse que es muy bueno para algo, ¿no? A lo mejor le gustaba cantar y resulta que ahora puede ir a retomar lo que le gustaba, y entonces ahí empieza a tomar su sentido de vida. Empieza a retomar, empieza a hacerse cargo de él, a pesar de la ausencia, nunca la vamos a quitar, a pesar de esa ausencia, empieza a relacionarse ya con esta pérdida desde otra parte, ¿no? Desde decimos, algunas compañeras dicen, ya no desde allá afuera, ya no te ando buscando allá afuera, sino ya me di cuenta que estás acá dentro, ¿no? Entonces, a partir de ahí, cuando logra la persona mirarse así, es que puede o ya están con más condiciones de poder crear su propio sentido o retomar su sentido de vida. Que esa es nuestra finalidad, ¿no? Porque ya en este sentido de vida, pues ya sales haciéndote cargo de ti,
sabiendo que puedes tomar decisiones, sabiendo que puedes elegir, sabiendo que a pesar de lo doloroso que pudiste haber vivido, ese dolor no te determinó, no te dejó ahí, sino que a pesar de todo eso pudiste con todo eso y llegas a esta A esta parte. Fíjese que está maravilloso todo eso. Y ahora sí vienen algunas preguntas. Y hace rato lo trataba. Por eso le dije, no se me adelante. ¿Podemos hablar de una sanación total en el duelo? Es que, bueno, de acuerdo a las palabras, yo, pues un duelo no es una enfermedad. Okay. ¿No? Para mí un duelo no es una enfermedad. Es una oportunidad, dijera yo, de reencontrarme conmigo misma y poder seguir adelante, ¿no? Entonces, desde ahí no lo vería yo como algo que hay que sanar, sino que hay que vivir, sentir, resignificar y seguir adelante, ¿no? Si este proceso, bueno, lleva su tiempo, cada quien lo tiene, pero si en su momento se requiere otra vez, pues regresamos las veces que necesitemos, ¿no? Para poder salir, sentirnos fortalecidos para salir adelante. Maravilloso. Y claro que, pues, perdón, pero la experiencia no es como algo como que hay que superar. También es una palabra que a mí me mueve mucho, ¿no? Es que quiero superar esto, como si hubiera algo que hay que dejarlo ahí atrás y no, es que eso de ahí atrás va a estar con nosotros toda la vida. Es parte de nuestra vida. Es parte de mi vida. Pero entonces la idea es que esa experiencia se una a mi experiencia de vida, volverlo una experiencia para mí. Y claro que la vida es vida, seguramente vendrán otras pérdidas, pero esa experiencia ya dejó algo en mí, ya está ahí conmigo, ¿no? No la superé y la dejé ahí atrás y ya se fue, sino es esta parte de incorporar esta experiencia a mi propia vida. Perfecto. ¿Por qué hay personas que no quieren sanar? O bueno, trabajar el duelo. Vamos a quitar la palabra sanación. Es que hay mucha gente que se resiste a trabajarlo de la mejor manera. ¿Cuáles son los motivos? Bueno, los motivos son varios, cada persona tiene su razón. El suyo, ¿no? Pero hablando en generalidades, culturalmente, decir que ya pude con esta pérdida es como también una idea de ya lo abandoné, ¿no? Ya se te olvidó, ¿no? Y entonces me resisto a olvidarlo. Cuando no se trata de que nunca los vamos a olvidar, ahí van a estar, solamente la mirada de nosotros va a cambiar. Sí. Pero entonces si yo decido quedarme ahí en esta sensación de pobre de mí, por decirlo así, pues entonces mi mirada y la mirada de los otros es diferente, ¿no? ¿Cuántas veces vemos o se ha visto en las calles como alguien que, pues ahí va la que se le murió su hijo, ¿no? Entonces, todo eso es fuerte. Sí. Y ahí es donde entramos nosotros, ¿no? Poder elegir, ¿te gusta quedarte ahí? O puedes elegir no quedarte ahí y continuar este proceso, ¿no? Pero ya es parte de una elección de cada quien. Ok, muy bien. Ojalá que sí puedan ustedes decidir trabajar el duelo, ¿no? Muy bien. También ustedes tratan esta parte del punto de la culpa y el perdón. Sí, estos son inherentes a la pérdida. La culpa es inherente a la pérdida de nuestro ser querido. O sea, ¿cuántas veces no nos preguntamos, es que si yo hubiera, ¿no? Si yo hubiera estado, si yo no me hubiera ido, si yo no la hubiera dejado, estos son, nos indican este sentimiento de culpa, ¿sí? Entonces, como es inherente, porque siempre tenemos este pensamiento mágico de que pudimos haber hecho las cosas de otra manera, cosa que pues no es cierto, ¿no? Las cosas pasan. Sí, o sea, las cosas como se hicieron, se hicieron. Así tenían que pasar, ¿no? ¿Para qué buscar al pasado, no? Sí, pues no. Pero nos vamos justamente a esta parte, ¿no? De culparnos, de decir si yo hubiera, ¿no? Y entonces en esta parte fantasiosa nos hacemos la idea de que pudo haber sido diferente. Pero no era así. Pues sí, no era aceptar. Así. Entonces, cuando nos vivimos así, muchas veces también eso nos puede paralizar. Es que si yo hubiera,
Y entonces como no fui, pues me siento culpable y entonces no me muevo. No me muevo porque es muy doloroso, es como esta carga que traigo toda la vida de, fue mi responsabilidad todo esto que pasó, ¿no? Ahora, hay cosas que, pues sí, sí nos atañe la culpa, pues sí, fue un descuido, fue, bueno, también la culpa se utiliza para hacer algo diferente, ¿no? Digamos que si todas las personas, eso es un ejemplo que yo siempre pongo, no sintieran culpa, ¿no? Pues entonces estaríamos así como, si estamos como estamos, ahorita estaríamos peor, ¿no? Ah, pues yo no me siento mal porque maté al vecino, ¿no? O sea, no, Sí, sí. no tengo culpa, ¿no? Entonces, querer quitar la culpa no Ujú, es quitarla, es darle su razón de ser, ¿no? ujú, O sea, yo siento culpa por lo que hice y entonces tengo la oportunidad de resarcir esa culpa y poder seguir adelante, porque esa es una oportunidad, ujú. ¿no? O también vivirme en la culpa fantasiosa de que yo, si yo hubiera estado, no me permitiría avanzar. Entonces, Claro. ¿cuál es la propuesta en cuanto a mirar a la culpa? Justamente abrirla, abrir estos temas en grupo, darnos cuenta y saber qué hacemos con ello. O sea, ¿me está funcionando? ¿Me funciona para retomar mi camino y decir, voy para acá? Ujú. No la quitemos, aprovechémosla. Pero si me está funcionando para pararme y no moverme, pues entonces ese tipo de culpa No, no me pues está no aportando nada. sirve. No. Y otro punto también que es importante, que a mí me llamó mucho la atención cuando lo platicamos previo a, que el proceso del duelo se trabaja difunto por difunto, Ah, sí, claro. porque hay personas que tienen dos, tres pérdidas Ujú, en el año ujú. y bueno, me viene el recuerdo de la pandemia, por Ujú. ejemplo. Entonces, no pensar que voy a trabajar el duelo de los tres, no, No, es cada uno. es cada uno. Sí, porque se trabaja la relación que hubo entre cada Sí, uno. pero es que cada uno es una relación Ujú. interpersonal, era Interpersonal. tú y yo, no es lo Y no mismo era, con su papá, con aunque su sean hijo, todos mis sobrino. hijos, yo tengo una relación diferente con cada Sí, uno de sí, ellos. sí, sí. Oh, Entonces, por eso le pedimos ujú, que durante estas entrevistas que hacemos, checar cuál es la relación, cuál es la muerte que te está pegando más ahorita, ok. ¿no? Entonces sí se prioriza, ¿no? A ver, ¿cuál es Sí, la más ujú, difícil? Y así ujú. lo... Y ok. eso nos lo dice el dolente, o Sí, sea, sí, sí. nosotros no, Claro, sí, sí, sí. yo no he podido desde que mi mamá se murió, no he Ajá, podido, y a lo mejor no es el último duelo, claro. pero es el más importante para la persona. Y desde ahí podemos empezar, Ujú, ¿no? Ya después los otros, bueno, se van trabajando, porque claro. se van trabajando justamente en esta relación. Entonces, no valdría la pena meter a todos, como diciendo, todos Ujú. son lo mismo, Sí, con porque todos me no es llevé muy así. bien, ¿no? Y Claro. no fue así, No, ¿no? y no lo es, o sea, por naturaleza no lo Uh-huh. es. Este, si alguien que tiene un proceso de duelo por una mascota puede entrar a este círculo. Sí, hemos Sí. hecho círculos mixtos Ah, en ok, donde también se ha trabajado el duelo por mascota. ok, perfecto. Uh-huh. Entonces, si alguien ahí de ahorita en la cultura muy Fred like pet, no me acuerdo Sí, cómo se lee, cómo se y es que dice. hablamos ahí de un vínculo, ¿no? Un Ajá, y vínculo muy muy fuerte. fuerte para Sí, y la no, y persona. yo también lo he experimentado. Uh-huh. Y sí, qué Sí, tristeza. Me ha tocado claro. llorar por un animalito. No, claro, pues Pero sentimos, sí, sí exactamente, sentimos. sentimos. Sí, si no me van a pensar que soy duro. También he llorado por unas mascotas que se me han ido Uh-huh. a su trascendencia muy personal. Uh-huh. Ahorita no vamos a hablar de la trascendencia de las mascotas. Y una pregunta, y con eso vamos a cerrar este episodio, maestra, que le agradezco ya de antemano toda esta información que nos ha compartido, de todo lo que se trabaja en este círculo. ¿Cómo debemos dar el pésame? Esa pregunta es excelente No, pues por porque eso habíamos fíjense, empezado. ¿verdad? No, yo la quise cerrar porque no sabemos dar el pésame. Uh-huh. Decimos pura tontera y disculpen la expresión. Como que queremos llegar con el afán de fortalecer a la Uh-huh. persona y la verdad sale sobrando todo lo que decimos. Incluso yo lo digo. Y en algún momento había leído algo y entre mi reflexión personal actuaba yo como más o menos usted nos va a explicar.
Ujú. Platiquemos. A ver, bueno, Enséñenos a dar el pésame. bueno, no hay una forma, una manera Ajá, única de dar un pésame, sí. primero, ¿no? Así como no hay una manera única de sentir. Ujú, Entonces, bueno, no podría yo venir a dar un punto uno, punto dos, punto tres, pero sí creo que lo más valioso cuando uno se acerca a la persona doliente o cuando uno es la persona doliente, uh-huh, lo que queremos es recibir, eh, pues, si no que nos entiendan, porque no es entendernos, ujú, sí que nos comprendan, ¿no? Y entonces, si claro. yo voy a dar un pésame, voy a tratar de comprender lo que está pasando. Voy a también ir hacia mi propia experiencia de cómo ha sido para mí estas pérdidas, porque todos tenemos pérdidas, Ujú, y desde ahí, si hay algo que yo pueda comunicar, y no estoy hablando de hablar de mi historia, ¿no? ujú, Sino de hablar de mi sentir. Por eso es tan importante las emociones, porque desde ahí puedo yo pararme con el otro y poder decir, aquí estoy, ¿no? O incluso poder decir, no decir nada, quedarme en silencio, ¿sí? O quizás, ¿por qué no? También estar presente guardando mi distancia, porque de verdad las personas que hemos pasado por pérdidas, es cansado estar recibiendo muchas veces a ujú. las personas que Sí, llegan. porque parece que, por eso que yo le decía, pensamos que por mi presencia y mi afecto ya yo Uh-huh. estoy colaborando, Exacto. contribuyendo. Uh-huh. Y no, a lo mejor eres una piedra de tropiezo. Claro, o No, sea, en esos momentos hay muchas cosas que se mueven, ¿no? Entonces, no hay una forma, pero sí hay una experiencia de cada quien, sí hay algo vivido, ujú, que si hemos tenido la oportunidad de trabajarlo, seguramente me conectará con eso que está pasando y algo va a emerger ahí que me va a permitir decirle o guardar silencio o ujú. estar ahí presente de una manera a esa otra persona. Ser empáticos. Digamos, Ujú, ser empáticos, ¿no? ujú, Y de alguna manera, decía algo que no debemos de hacer, porque eso es lo que sale mucho durante estos ujú. procesos de duelo, que la persona doliente se queda muy enojada cuando llegan y te dicen, échale ganas, ¿no? Como si, o sea, pero ¿de dónde? ¿No? O esto lo vas a superar, o estas cosas que venimos a decir, ¿no? Incluso con la fe, ¿no? Hace rato usted comentaba, es un proceso en el cual las personas podemos llegarnos a sentir enojadas con nuestra propia fe, ¿sí? Cuestionadas con la propia fe, y que llegue alguien y te diga, ya pasó a mejor vida, es como, a ver, no me estás viendo, ¿no? Creo que validar a la persona en su sentir Sí. es la mejor Y es que como que manera. nos ponemos en los zapatos del difunto. Exacto. O sea, Uh-huh. él fue el que pasó mejor vida. Uh-huh. Pero tú Y, ahorita tu vida ¿cómo es un estás? caos. Exacto, sí, ¿no? O sea, sí, pero ¿cómo le hago? Yo estoy Sí, sí, aquí sí, sí. y yo soy la que estoy recibiendo esto, entonces Claro. resulta muy agresivo incluso para Sí, las sí. Por personas. eso entonces si alguien de la familia en un momento de dolor por la partida de un ser querido dice, no quiero ver a nadie, También es respetarlo. respetable, es algo Sí, que sí, trabajamos porque mucho. ordenadamente siempre, ay, no, Ya. sal a saludar. Uh-huh. Mira, es que ya vinieron a acompañarnos. Uh-huh. Mira, trajeron una corona. O Uh-huh. mira, nos trajeron este chocolate. Uh-huh. Pues es que si la persona no quiere, No no quiere quiere. Y entender. por eso somos de ser empáticos, porque el que llevó el chocolate, pues va a entender que la persona no quiere salir. Entonces, ay, no, pues si no, déjala Uh-huh. descansar. Hay Sí, gente que sí comprende. Y claro. yo hay gente que le he dicho a veces en los funerales, ¿no? Simplemente con el estar. Sí. O sea, la gente no va a recordar qué le dijiste, No. porque oye, ¿te acuerdas lo que te dijo? Uh-uh. Pues no, estaba yo en un momento de En un tensión, de esa momento. revolución de emociones, Uh-huh. sentimientos y todo, Uh-huh. y simplemente me acuerdo, recuerdo que lo vi, Uh-huh. y Nada estar, más, ¿no? ¿no? Ahí estuvo. Estar. Y efectivamente respetar toda esta parte del doliente, Ujú. así como el aislamiento que a veces pide, no pedirle que no estoy triste, no pedirle que salga, que vuelva a ser como que no pasó nada, sino de ir Sí, dando sus tiempos, ¿no? Se va a volver a reincorporar, sí, esa es pero en una su momento. primicia. Si tú trabajas en tu proceso de duelo, vas a volver a reincorporarte a la vida de Ajá. otra manera. No va a ser la misma, porque ese es otro Sí, error, sí, ¿eh? sí. Ah, es que quiero que vuelva a ser como antes. No, No, va claro. a ser de otra manera y la idea y el desafío es que aprendas a relacionarte desde esta parte. Sí, sí, sí. Y ya después vamos a hablar en otro espacio de
este, pues no sé si después hay alguna patología, ¿no? Porque hay gente que dice, sírvele, respeta su lugar, no lo toques, sírvele el plato como si aquí estuviera. Ujú. Sí, No, y esas partes no sé, no, bueno, pero, sí, en una de las primeras, por ujú, eso se va hablando, ok, ¿no? Porque nos quedamos con la idea de que una de las reacciones durante ujú, la pérdida es justamente, va a regresar. bueno, ok. Entonces está su lugar, entonces sírvele de comer. Sí, y entonces hay procesos en los que tenemos que hablar del presente Ah, y tenemos que nombrarlo como ese que ya no está. sí, porque esa parte yo creo que vas O sea, la superándose mente, el cerebro, trabajándola, ajá, cuando ya diga, no, no, ya no sirva, ya no está. Entonces ya es sí, cuando decimos, se va trabajando bien el claro, va proceso. llevando esta adaptación a la vida, ¿no? A Ok. la vida. Cuando pues, no se hace eso, entonces se queda ahí y bueno, entonces ya hay que recurrir a otras Sí, ya, instancias. por lo que le decía, Ujú. se puede hacerse patológico. Sí, Ok. puede hacerse patológico. Pues esperemos no llegar. Entonces, si alguno de ustedes tienen algún duelo en trabajo, que lo estén trabajando, pues dense la oportunidad de acercarse. Tienen también en línea, ¿verdad? También los También lo hacen en hemos hecho línea, en presencial y línea. en línea. Ujú, Ok, así que si hay alguien de otro estado, de otra parte de la República Mexicana, o incluso de otro país también que quiera ponerse en contacto, que lo han tenido, ujú, ¿verdad? Entonces, pues adelante, es la oportunidad. Así que vamos a poner ahorita al término del episodio, vamos a poner los datos de la maestra Noemí para que los que gusten pueden contactarse con ella para poder ser parte de estos círculos de acompañamiento, ¿verdad? ujú, Estos círculos que se llaman terapia grupal, círculo de duelo, un duelo hecho a mano. ujú. Ay, está bonito el título porque es un trabajo personal. Claro. Muy bien, bueno, maestra, muchísimas gracias. No, La muchas verdad, gracias a ti. agradezco de todo corazón este espacio que nos ha usted brindado en su tiempo. Gracias por toda la información que nos No, ha muchas gracias. proporcionado, darnos así como que este bosquejo general de estos puntos. Se tratan más puntos, ¿eh? No vayan a pensar, la sesión es esa, bueno, voy a apuntarlo y aquí lo hago. No, 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 Yo lo no, hago no. solita. Sí, yo lo hago solito, no. Recuerden que hay que acompañarse El proceso del grupo. en un proceso, como bien dice la maestra, pero también con gente profesional. ¿Eh? No vayan Sí. pues ya voy a dar un círculo de duelo. No, Mm, por favor. Hay mm, que prepararse porque se tocan también fibras muy, muy, muy ujú. sensibles y en lugar de ayudar, a lo mejor podemos Claro. lastimar y se complica, ¿no? Sí, Entonces, claro, algo que nosotros tenemos ujú, padre como grupo, es, nos hacemos llamar Sentido Arte y Vida, ujú, es justamente este respeto hacia esto que la persona viene con su confianza a ujú, darnos, ¿no? nada, Hemos sido claras en poder entrar ujú, a si nos lo permiten, entrar este dolor y también salir muy cautelosos de ese dolor, ¿no? claro. No salen eh, como con la condición de deberías de hacer esto, no, siempre respetando sus tiempos Ujú. y sus formas de cada uno, Ok, con mucho perfecto. respeto. Recuerda que es un círculo de acompañamiento. Ya si alguien necesita o requiere ya una terapia Mm, psicológica ya personalizada, pues ya sí. también se pueden contactar con la maestra Noemí, porque ella también es facilitadora, ¿no? Del Centro de Acompañamiento y Recuperación de Desarrollo Integral AC Cardí, ¿verdad? Aquí en la Ujú, Ciudad de México. Realiza también sesiones de psicoterapia con enfoque humanista y existencial. También da sesiones terapéuticas informativas con familias. Tiene experiencia tratando problemas de relaciones relacionales y emocionales, ¿no? En ujú, pacientes con indicios de adicción también. Si ujú, alguien tiene por ahí algún problema de adicción o un familiar, también puede contactarla. Tiene experiencia también realizando terapias en grupos de contención, apoyo psicológico a adultos mayores y cuidadores primarios, también lo tratamos más o menos hace rato. Tiene un diplomado en logoterapia para parejas también, ujú. así que quien guste y dice, necesito una terapia de parejas, adelante, también puede acercarse a la maestra Noemí. También ha facilitado, perdón, habilidades para la vida, grupos de jóvenes con problemas también de adicción, Ujú, acompañamiento de grupos con padres con pérdida de hijos, grupos de ayuda en la GAM. ujú.
y realiza talleres con enfoque humanista de manera independiente también, ¿verdad? Con el grupo Sentido, Arte y Vida, que es con quien lleva Con quien estamos este grupo de acompañamiento, ¿no? Para el duelo, este taller de un duelo hecho a mano. Muchísimas gracias, maestra. No, Dios me la muchas bendiga gracias, muchísimo. Pedro. Gracias por su experiencia, por ese gran trabajo que hace. Muy cansado, pero yo creo que No, también está lo la disfrutamos mucho. satisfacción, ¿verdad? De lo que se hace para bien. Así que muchísimas gracias también a cada uno de ustedes, amigos, amigas, hermanos y hermanas que nos han acompañado en este episodio. Y ya con esta presencia de la maestra Noemí, pues terminamos prácticamente toda esta temporada de tanatología, prepararnos para la vejez, para la jubilación, para la muerte de los seres queridos y también para prepararse para la muerte cuando nos corresponda también ese llamado. Entonces, con este acompañamiento que hoy nos ha platicado la maestra Noemí, bueno, pues ahí están algunas herramientas, porque muchas veces decimos, quedó la reflexión, qué bonito se habló, pero ¿cómo lo aterrizo? ¿Cómo lo trabajo? Esta es una opción, ¿verdad? Hay muchas más, no estamos diciendo que esta es la que tiene que ser para ustedes, pero sepan que hay estas herramientas que nos ayudan a seguir creciendo también como personas, ¿verdad? Que nos ayudan en nuestra humanidad para que también nuestra fe se viva de la mejor manera. Así que no olviden compartir el canal, suscríbanse, comparta también este video, denle like los que puedan a la campanita para que cada vez que vamos a subir episodios nuevos puedan tener ustedes la notificación y acompañarnos pues a través de la distancia. Así que muchas gracias, Dios me los bendiga a todos. No olviden, yo soy el padre Eric Silva y que también no hay que olvidar que siempre hay que tener una mirada positiva ante la adversidad. Dios me los bendiga a todos. Hasta el siguiente episodio.